A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En la Europa del siglo XIX, como hoy en el mundo entero, las armas eran el gran negocio y hubo un hombre que después de muchos fracasos económicos terminó fabricando minas y proyectiles. A partir de entonces, uno de sus hijos soñó con perfeccionar elementos más poderosos de destrucción. Aquel jovencito se llamaba Alfredo Nobel y aprovechando su vocación por la química, logró crear un poderoso explosivo. Y lo fue tanto que por un error destruyó su empresa y mató a varios trabajadores, entre ellos a su propio hermano. Ante el peligro, todos los países le prohibieron trabajar en su territorio y Nobel tuvo que montar su empresa en un barco. Y cuando logró crear la dinamita y manipularla con seguridad, las grandes potencias del mundo no solo le ofrecieron su territorio, sino también la ciudadanía. Después Nobel se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, pero entró en una profunda depresión al descubrir el terror y la destrucción que su invento generaban. Para compensar en algo el daño causado, Nobel decidió que su fortuna premiara cada año a las personas que hubieran hecho algo importante por la humanidad, en física, medicina, química, literatura y paz. Nobel, el hombre que le dio el nombre a los premios más famosos del planeta, estaba naciendo un día como hoy, 21 de octubre de 1833. Y nos recuerda que así como la inteligencia puede destruir, también puede ser fuerza que aliente los más grandes ideales. Las principales noticias del día. Titulares. Se ampliarán cooperaciones en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos. Por presunto financiamiento del IES, Corte Constitucional pide investigación penal a Alianza País. Pérdida de 44.000 barriles de producción por fallas eléctricas. Expertos indican riesgos sobre propuesta laboral del gobierno. La creación de empleo como principal desafío de líderes regionales. Se investigará caso de corrupción vinculado con Alex Saab. En tributación de hoy, 5 tips del cierre fiscal. Segmento de opinión, tenemos que parar la desestabilización. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, El Rubicón, Roberto Aguilar, La Comisión Pandora juzga sin investigar, César Ulloa, Muerte Cruzada, Martín Pallares, ¿por qué Saab produce erisipela a Correa? Miguel Rivadeneira, vergüenza de asambleístas. Noticias del día con Carla Sánchez. Se ampliarán cooperaciones en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos. Anthony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, y el canciller Mauricio Montalvo dieron detalles de los temas tratados en una rueda de prensa conjunta en el Salón Amarillo de Carondelet, una vez terminada la audiencia. Blinken consideró que el problema del crimen organizado hay que verlo de manera integral y con responsabilidad compartida. Al Ecuador le ofreció tecnología y logística como la entrega de vehículos, software, capacitación a los operadores de justicia, a los activistas sociales, para tratar de sacar a los narcotraficantes de sus barrios. Tenemos varios acuerdos establecidos con nuevos programas para tratar de fortalecer la cooperación contra narcóticos y de cumplimiento de la ley en Estados Unidos y en Ecuador, la trata, el narcotráfico, el lavado de dinero, entre otros, señaló. Mauricio Montalvo detalló que el presidente Lasso describió a Blinken exactamente con la naturaleza y las razones y las motivaciones que tuvo para este decreto, que está orientado y focalizado para garantizar la seguridad de la ciudadanía, para la protección por el incremento de la delincuencia y de violencia.
En la cita también se trató el aumento de la migración ecuatoriana a Estados Unidos y Ecuador. Se comprometió a mantener una migración ordenada, segura, para evitar que los connacionales sean víctimas de la trata de personas y otros delitos. Blinken resaltó que el hecho del plan de reorganización que adelanta Ecuador para cientos de migrantes venezolanos se requiere del apoyo de Estados Unidos y de organismos internacionales para financiar este proyecto. También se lamentó por la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de retirarse de mesas de diálogo con México con la oposición venezolana e insistió en la importancia de articular una respuesta regional a la situación que vive ese país. Montalvo insistió en la postura de no injerencia en Ecuador e en otros países. Por presunto financiamiento del IES, Corte Constitucional pide investigación penal a Alianza País. Por un posible financiamiento ilegal al movimiento Alianza País, confusión, con recursos exigidos a los directores de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, la Corte Constitucional pidió a la Fiscalía que inicie una investigación por una denuncia presentada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La Corte Constitucional da un término de 15 días para que la Fiscalía indique los avances de sus investigaciones sobre este caso. Esta Corte no puede dejar de observar que los hechos que dieron lugar a la denuncia presentada ante el Consejo de Participación y Control Social Transitorio podrían tener relación con posibles actos de corrupción por la presunta apropiación indebida de un porcentaje de los sueldos de las y los directores de las unidades de salud a nivel nacional para financiar una organización política. Este dictamen tiene que ver con una acción de incumplimiento de una sentencia de acceso a la información pública de 2017 para que el IES entregue información sobre el supuesto movimiento de recursos desde esa institución hacia el entonces movimiento oficialista Alianza País. En la denuncia del Consejo de Participación y Control Social Transitorio consta que en septiembre de 2015 el director general del IES de ese entonces habría convocado a una reunión de trabajo en Quito exclusivamente para indicar a los directores que debían aportar un porcentaje de un sueldo, $70, para el partido político Alianza País. El Consejo de Participación y Control Social solicitó al IES que remita información de los descuentos en los roles de pago de los directores como otras retenciones pedidas supuestamente desde septiembre de 2016. Se presume que los documentos originales están extraviados, ya que el 13 de abril del 2018, luego de varios incidentes judiciales y sin la entrega de la información del director general del IES, que presentó la Fiscalía una denuncia por hurto de documentos públicos, en vista de que la directora nacional de Servicios Corporativos indicó que las autorizaciones para los documentos del IES no se encuentran en originales en la dependencia de su cargo. El Consejo de Participación aceptó la acción de incumplimiento de acceso a la información y pide a los directivos del IES que sancione a los funcionarios que se negaron a entregar la información y que en un plazo de 60 días informe detalladamente de estas sanciones administrativas que pueden ir desde multas hasta destitución de cargos. La concusión está definida en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal COIP. Allí se establece que la cometen los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que, abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Pérdida de 44.000 barriles de producción por fallas eléctricas. Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía, aseguró que hace 2 días se perdieron 13.000 barriles de crudo del bloque ITT, Ispingo Tambococha Tiputini, debido a una falla eléctrica en este sector.
Este inconveniente se suma al de la pérdida de 31.000 barriles provocada el 14 de octubre pasado, también por problemas eléctricos en la línea de transmisión San Rafael-Gibino 3. Así, en una semana se ha generado una pérdida de 44.000 barriles por 2 vallas eléctricas. Por este incidente, se toman medidas de desvinculación de 4 gerentes, tanto en el sector petrolero como eléctrico. El ministro dijo estar indignado por la falta de compromiso de funcionarios que no están sintonizados con las metas del gobierno y permiten por negligencia una pérdida tan importante. Serán desvinculados Raúl Canelos, gerente de Transelectril, Nelson Echeverría, gerente de Thermophonic, Gabriel Pita, gerente de CENEL Sucumbíos, y el gerente de Exploración y Explotación de Ecuador, Iván Vela. El ministro anunció que buscará como reemplazo a los mejores profesionales y que estos estén comprometidos con el país. Los problemas de baja de producción significan una mayor pérdida justamente en estos días cuando se registra un alto precio del crudo. Por ejemplo, este martes el petróleo WTI, entrega de noviembre del 2020, operó a 82,55 el barril. La cifra significa un incremento de 11 centavos frente a los 82,44 en el cierre de lunes en New York. El alza se debe, entre otros factores, a la reactivación económica y a la entrada del invierno. El nuevo gobierno tiene previsto duplicar la producción petrolera hasta el 2025. Esto es llegar a 1 millón de barriles diarios. Sin embargo, en estos días la producción ha caído de manera importante. El 14 de octubre la producción bajó a 453.960 barriles diarios. 350.994 de Petroecuador y 102.966 de las privadas. En todo este caso, de a poco se van recuperando los niveles, pues este 18 ya se reportó una producción de 471.928 barriles, de los cuales 368.180 barriles son de Petroecuador y 103.748 son de las privadas. Expertos indican riesgos sobre propuesta laboral del gobierno. A días de que el proyecto de ley laboral, que era parte de la Ley de Creación de Oportunidades, sea enviada al Legislativo, analistas advierten de los riesgos en la propuesta, mientras que el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, dice que se harán algunos arreglos a la propuesta original. Patricio Donoso, ministro de Trabajo, aseguró que se corregirá el tema de la repartición de utilidades y que quedará como en el Código del Trabajo, 10% a los trabajadores y 5% a las cargas familiares. La propuesta del régimen decía que el 15% se repartiría directamente a los trabajadores. También reconoció que fue un error haber propuesto el artículo 70, en el cual se establecía que un empleado debería pagarle una indemnización al empleador. El ministro también dijo que se ha dejado insuficiente el límite temporal que se había sugerido para el cobro de utilidades y aseguró que no habrá restricciones para las vacaciones. El experto en temas laborales, Fabián Jaramillo, indica que el gobierno deberá afrontar varios riesgos en la reforma laboral. Consideró que una de las mayores críticas que se han hecho ha sido que de aprobarse habría una coexistencia de dos leyes laborales y por ende dos grupos de trabajadores, por lo que habría discriminación, menos indemnización para un grupo, menor pago para horas extras, entre otros. Explicó que el propio gobierno ha expuesto un excelente argumento en la Ley de Creación de Oportunidades y que es el tema de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas. La sugerencia de Jaramillo es reformar el código y que los trabajadores actuales mantengan sus derechos adquiridos, pero que los que ahora están desempleados y que por ende no tienen derechos adquiridos, pero sí expectativas legítimas, puedan tener otros derechos laborales adquiridos. La reforma al código no es tan complicada, dijo Jaramillo. Lo que se debe hacer es recuperar el contrato a plazo fijo, que fue eliminado por el Correato.
crear varios modelos de contrato para diversos casos en los cuales no se deba pagar indemnización para así incentivar estos contratos. Paul Cáceres, también experto en temas laborales, dijo que cualquier cambio que plantee el gobierno debe hacerlo con base en principios de constitucionalidad. El primero de ellos es que no exista discriminación, es decir, que no haya unos trabajadores bajo una normativa y otros bajo otra. Explica que deben acogerse a principios de irrenunciabilidad de derechos, de progresividad. En cuanto al texto de la ley, dijo que aún hay falta de certezas, pues han circulado varios borradores diferentes. En todo caso, se mostró contrario a la división discrecional de la jornada de 40 horas. Dijo que esto podría llevar a que trabajadores deban trabajar los 7 días de la semana, aunque menos horas cada día. Para Cáceres, no se va a poder ampliar el mercado productivo si no hay quien compre. Por lo tanto, asegura que no es una solución bajar los ingresos de los trabajadores. La creación de empleo como principal desafío de líderes regionales. Los principales desafíos de Latinoamérica son la generación de empleo y la recuperación económica en los próximos 18 meses, según 400 líderes de la región encuestados por la firma de investigación Ipsos. El 80% de los entrevistados considera que crear puestos de trabajo y superar la crisis son los mayores retos de los países latinoamericanos para 2022 y 2023, mientras que cerca del 60% de los encuestados considera que la lucha contra la pandemia y el avance del proceso de vacunación seguirán siendo relevantes en los próximos meses. Otro enorme desafío que tendrá que abordar la región en 2022 y 2023 es la reducción de la pobreza. El 33,7% de la población estuvo en condición de pobreza en 2020, mientras que el 12,5% en pobreza extrema, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En ese escenario, las perspectivas de recuperación en la mayoría de países de Latinoamérica se concentrarían en un horizonte de 2 a 3 años, que es el caso de Ecuador. El estudio de Ipsos coincide con un sondeo de la encuestadora Quick Report que muestra que el desempleo y la crisis económica son dos de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos. Del total de desempleados en Ecuador, el 71% tiene entre 15 y 34 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Solo el 8% de personas con empleo adecuado tiene entre 15 y 24 años y el 28% tiene entre 25 y 34 años. El 60% de los trabajos destruidos corresponde a puestos que eran ocupados por jóvenes menores de 24 años, sostiene María Victoria Facio, experta en mercado laboral y seguridad social del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Se investigará caso de corrupción vinculado con Alex Saab. Se resolvió abrir la investigación de un caso de supuesta corrupción que involucraría al empresario colombo-venezolano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por presunto lavado de activos y como testaferro del presidente Nicolás Maduro. Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, dicha comisión parlamentaria ecuatoriana decidió abrir una investigación sobre Saab por un caso de supuestas exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador en operaciones de presunto lavado de activos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa 2007-2017. La moción de investigación presentada por la oficialista Ana Belén Cordero fue cuestionada por el colega Roberto Cuero del correísmo de UNES, al advertir de que esta indagación podría afectar a otras que ya tiene en agenda la Comisión de Fiscalización. Además, Cuero aseguró que cada asambleísta tiene la facultad de investigar por su cuenta propia en este caso, sin necesidad de la aprobación en la comisión, que tiene temas importantes en el ámbito local, como los relacionados con 2 exministros del gobierno del expresidente Lenín Moreno 2017-2021. Estos casos, dijo, se relacionan con el exministro de Energía René Ortiz, que auspició una reforma por la que se incrementan los precios de las gasolinas, que hasta ahora es cuestionada por amplios sectores sociales y políticos. También
se refirió a la indagación contra el exministro de Economía Richard Martínez, también en el periodo de Moreno, a quien lo acusan de haber privilegiado el pago a poseedores de bonos de deuda exterior del país en momentos de necesidades financieras para atender los trágicos efectos de la pandemia del coronavirus. La asambleísta Cordero insistió en su propuesta de investigación, dado que el tema SAF forma parte del debate en una coyuntura mundial y que podría tener persecución nacional, ya que el acusado operó en Ecuador en el pasado. Cordero y Villavicencio dejaron en claro que esta investigación no debe influir en otros casos que tiene en sus manos la Comisión de Fiscalización, así como en los que siguen otras comisiones parlamentarias, como el de los papeles de Pandora, en los que está envuelto el actual presidente del país, Guillermo Lasso, del movimiento Creo, de centro derecha. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. El día de hoy voy a hablar de 5 tips que usted debe tomar en cuenta y a irse proyectando para su cierre fiscal del periodo 2021, sobre todo para todas las personas naturales y las sociedades que se encuentran bajo su régimen general. ¿Por qué en este mes? Estamos ya en los últimos meses del año donde nuestras operaciones financieras, nuestras operaciones contables se van ya cerrando, se va constituyendo ya ese balance general, ese balance de resultados en donde las sociedades tienen que ya irse proyectando a su cierre tributario. La primera recomendación, recuerde por favor que para cerrar el periodo fiscal 2021, sobre todo las personas naturales y las sociedades que se encuentran bajo el régimen general del impuesto a la renta, se tiene que cerrar con la normativa tributaria vigente para este año. El proyecto de reforma tributaria que se enviará a la Asamblea en esta semana regirá en lo que es materia del impuesto a la renta a partir del 22. En este año usted tiene que revisar la normativa tributaria del periodo fiscal 2021. Las leyes en materia de impuesto a la renta se aplican al siguiente año de su publicación. La segunda recomendación. Es importante que cuando usted comience a preparar la elaboración de sus impuestos, de esa programación, de ese cálculo impositivo, comience a revisar todas sus operaciones que usted las tiene del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Ya estamos por el mes de octubre. Recuerde que esté todas sus transacciones formalmente respaldadas. Tenemos un artículo fundamental, que es el artículo 10, numeral 1 de la ley tributaria, que habla sobre la formalidad, la imputabilidad de nuestros costos, gastos relacionados al ingreso, la facturación, el solicitar comprobantes de venta, el cumplir con todas esas formalidades y que los costos y gastos sean reales y generadores de ingresos, es la esencia para irnos proyectando en este cierre fiscal, y eso está claramente definido en el artículo 10, numeral 1. Adicionalmente, si usted es una sociedad o una persona natural obligada a llevar contabilidad, la aplicación de las normas contables de manera correcta y adecuada, y que hoy tenemos un lenguaje universal, que son las normas internacionales de información financiera, es la base de la contabilidad y también de las declaraciones de impuestos. Así lo dice el artículo 19 de la ley y 30 del reglamento fiscal. Hacer todos esos controles contables, todas esas pruebas financieras en base a norma contable, la prueba del inventario, la prueba de los activos fijos, de los instrumentos financieros, es decir, una contabilidad razonable y comparable, es el tips número 3. Posteriormente, como un tips número 4, revisar internamente el cumplimiento de cada una de las normativas relacionadas a las diferentes transacciones que yo tengo registrado en mi contabilidad en materia fiscal. ¿Qué nos dice la norma sobre la propiedad, planta y equipo y su límite de deducibilidad?
el límite de deducibilidad de las cuentas por cobrar y su deterioro, el tema de la deducibilidad, por ejemplo, en las provisiones laborales, en el tema de los gastos de viaje, en los gastos de gestión, en los gastos con partes relacionadas. Si usted está obligado a lo mejor a hacer un informe de precios de transferencia, no olvidarse. Es decir, mirar detalladamente cada uno de los artículos relacionados con el ingreso, con los costos y gastos. Es decir, de que su contabilidad, aparte que financieramente esté fuerte, poderosa, power, como yo digo, adicionalmente se haya cumplido con cada uno de las normas o de los artículos en la materia fiscal, que es lo que nos interesa. Y el último punto, que es el punto número 5, preparar correctamente ese instrumento extracontable que se llama conciliación tributaria. Una conciliación tributaria basada en la normativa, en este caso que estamos hablando del régimen general, que relaciona ingresos frente a costos y gastos. No estoy hablando del régimen de las microempresas. Hacer este documento extracontable determinando de una manera adecuada esa base imponible sujeta al impuesto a la renta causado corriente. Esa conciliación tributaria que luego usted la tiene que reflejar, sea en el formulario 102 de personas naturales o obligadas a llevar contabilidad o el de las sociedades, porque es importante que se establezca de manera adecuada esa base fiscal del impuesto a la renta conforme a toda la normativa tributaria, porque es verdad, a veces la norma contable puede tener divergencias con la norma tributaria y esas divergencias tienen que estar conciliadas. Los famosos ingresos exentos, gastos no deducibles, deducciones especiales, amortizaciones de pérdidas, y que ahora también tenemos aquellas reversiones o recuperaciones por la aplicación de impuestos diferidos. El cálculo de nuestro impuesto a la renta tiene que ser una forma que esté establecida tanto como soporte contable y soporte tributario. Recuerden que tenemos responsabilidades y procesos de determinación fiscal posteriores a las nuestras como sujetos pasivos por parte del sujeto activo y en este caso representado por la Administración Tributaria, el Servicio de Rentas Internas. 5 tips fundamentales hemos dado el día de hoy en nuestro noticiero de Telesucesos y recuerde, soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy. Opinión. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. ¿Retornará el vandalismo de octubre del 2019? Lazo desenmascara a los triunviros de la conspiración. Actos vandálicos y criminalidad por doquier vivió nuestro país en el mes de octubre del año 2019, con la suspensión de servicios públicos, la interrupción del bombeo de petróleo, se destrozaron plantaciones agrícolas, se saquearon empresas y se bloquearon vías y arterias nacionales de comunicación interprovincial. Se atacó medios de comunicación y a periodistas, se secuestró y vejó a policías, se vulneró en suma los derechos humanos de toda la población ecuatoriana que veía aterrorizada cómo se incendiaba el edificio de la Contraloría General del Estado y se intentaba hacer lo mismo con las instalaciones de Teleamazonas en la ciudad de Quito. Como resultado del paro nacional liderado por indígenas y aprovechado por correístas, delincuentes y vándalos, entre los días 3 y 14 de octubre del año 2019, tanto el Banco Central del Ecuador como el Banco Mundial determinaron que el valor de las afectaciones derivadas de las movilizaciones ascendió a más de 800 millones de dólares. 2 años después, vuelven a sonar tambores de guerra, caos y desestabilización. La CONAIE, dirigida por el extremista Leonidas Issa, así lo ha anunciado tras volver a poner como eje central de la agenda de exigencias al gobierno la congelación del precio de los combustibles. Este planteamiento que podría pasar y es sin duda un pedido democrático y hasta justo, no es más que una pantalla que pretende disimular la existencia de todo un plan estructurado desde el exterior
donde el punto medular es la desestabilización del gobierno de Guillermo Lasso, aprovechando ahora de una investigación periodística que menciona al jefe del Estado como uno de los personajes que tendría empresas en paraísos fiscales, asunto que por lo demás en su momento fue materia de una formal denuncia relacionada con una supuesta infracción electoral que fue estudiada y juzgada por los organismos competentes, quienes no encontraron ninguna razón para descalificar la candidatura de Lasso Mendoza. Sin embargo, la Asamblea Nacional, con una clara intencionalidad política, derivó forzadamente la investigación de los llamados Pandora Papers, que correspondía sin duda a la Comisión de Fiscalización, enviando la misma a la Comisión de Garantías Constitucionales, donde Pachacutic, correístas y enemigos del régimen tienen amplia mayoría y control de los resultados de esas investigaciones, que sin duda alguna podrían desembocar en un pedido de juicio político en contra del presidente Lasso. Más allá de que la Constitución de la República establece con claridad meridiana las causales de ese tipo de acción y que ninguno de esos presupuestos constitucionales y de orden legal se cumplen en el caso que nos ocupa. Como una Asamblea Nacional que día a día se desprestigia y donde se encuentra consolidado un pacto de odiadores del gobernante con el concurso de elementos de UNES, entiéndase correístas, Partido Social Cristiano, Pachacutic y otros tontos útiles, se cocina un espeso y antidemocrático caldo de cultivo con impredecibles consecuencias que, claro, todas apuntan a perjudicar a un país que anhela vivir en paz y lograr empleo y trabajo como único pasaporte para el mejoramiento de su calidad de vida. Si bien es cierto que la presidenta de esa desprestigiada asamblea, la señora Yori, ensayó un discurso conciliador, no es menos cierto que desde la ciudadanía lo percibimos como una vulgar compra de tiempo para tratar de emboscar al primer mandatario en las redes de una supuesta fiscalización que podría concluir en 30 días con la insinuación de su juicio político. El presidente de la República, en una entrevista concedida al periodista Carlos Vera, volvió a lucir su talla de estadista al advertir al país que el jefe del Estado debe actuar con tolerancia frente a la intolerancia. Asimismo, Lasso Mendoza afirmó que va a enviar el proyecto de ley de creación de oportunidades dividido en 3, uno tributario, otro laboral y el tercero de inversiones. Ahora, vamos a ver la conducta de la Asamblea, remarcó el presidente, tras resaltar que el artículo 148 de la Constitución de la República faculta al presidente la disolución de la Asamblea Nacional en casos específicos, entre los que se encuentra precisamente la obstrucción, dando así un clarísimo mensaje de ultimátum al organismo legislativo. En otro importante espacio de la entrevista con Vera, el presidente denunció la existencia de una conspiración en marcha, motejando a sus autores como el triunvirato de la desestabilización e identificando a Correa, Nebot e Issa como los componentes de la cabeza visible del caos que busca únicamente impunidad para una serie de delincuentes sentenciados por corrupción. El presidente de la República también se refirió al caso Pandora Papers, sosteniendo que a lo largo de 40 años de su vida laboral ha hecho un patrimonio limpio y honesto. Aquí no se puede criminalizar a dónde van los recursos. Se debería revisar de dónde provienen, sostuvo el presidente, tras confirmar que no tiene problema alguno en comparecer ante los organismos de control para proporcionar la información que requieran. Asimismo, sostuvo que él
en forma personal y que su banco y empresas en los últimos 15 años han pagado al fisco 588 millones en impuestos. Vamos a enfrentar a los triunviros de la conspiración con la sólida unidad, comprensión y apoyo del pueblo ecuatoriano, enfatizó el presidente Guillermo Lasso. Ecuatorianos, ha llegado la hora de las grandes definiciones. O defendemos la democracia y la propuesta responsable y, claro, perfectible que ha hecho el presidente Guillermo Lasso como único camino para sacar al país de su inmovilidad y atraso, o retornamos a espacios conocidos donde las mafias criminales volverán a hacer su fiesta grande tras recuperar la perspectiva de lo que es para ellos su prioridad de vida, el mañoso manejo del poder y la impunidad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. El Rubicón, por Hernán Pérez Luz de El Universo. Tal parece que el presidente de la República está dispuesto a cruzar el Rubicón. Ha declarado una suerte de guerra contra lo que ha identificado como el triunvirato de la conspiración, líderes de un estilo político que ha marcado las últimas décadas de la historia del país, una visión de la política que ha condenado al país a un perpetuo bloqueo, una actitud que ha llevado al Ecuador a su quiebra económica y moral, una nación a la que se le robaron durante algo más de una década 70.000 millones de dólares, que pese a la más grande bonanza fiscal que tuvo durante su historia, gracias no a la gestión de sus gobernantes, sino al precio del petróleo, y que a pesar de eso apenas creció en promedio en 3%. Una sociedad que fue vendida al narcotráfico y donde una clase de nuevos ricos surgieron de la noche a la mañana gracias al dinero mal habido. Un país donde la mayoría de los políticos no pagan impuestos o lo que pagan no guarda relación a su estilo de vida. Un país como ese, como el que hemos heredado, lleno de líderes chantajistas, vulgares y demagogos, embriagados de arrogancia. Un país que está armado a carteles internacionales y que de paso tiene una constitución que es el plan de gobierno de una facción política y no el marco dentro del cual diversas tendencias ideológicas puedan gobernar como debe de ser toda en constitución. Ese país requiere ciertamente una transformación profunda. Pero no es fácil cruzar el Rubicón. El actual presidente no es el único el que se le ha propuesto. Ya otros lo han intentado y en el camino no han ido muy lejos y fueron devorados por el enorme poder que ostentan nuestras mafias criollas o simplemente ante las complejidades del desafío. Terminaron usando los temores y los tambores de guerra contra el sistema como un mecanismo de negociación para salir airosos de crisis coyunturales. Nada de lo cual es reprochable, ciertamente. Es simplemente el reflejo de una realidad que la ha experimentado el país y que no puede ser olvidada. Cruzar el Rubicón no es además una tarea de uno solo individuo o partido. Es en realidad una tarea de todos los ecuatorianos que están cansados de vivir en un país lleno de odio, de pobreza económica e intelectual y de miedo. Ecuatorianos que no desean seguir siendo gobernados por unas élites políticas tan insensibles e ignorantes como las que nos han arrebatado en las últimas décadas. Pero cruzar el Rubicón tampoco significa hacerlo a ciegas. Varios son los caminos por donde puede hacérselo. Ni significa que para hacerlo debamos renunciar a nuestras libertades civiles, fundamentalmente la libertad de expresión, prensa e información, pues la tarea de sepultar a las mafias que hoy andan asustadas y conspirando no solo es una tarea colectiva, sino que es una tarea esencialmente democrática. La grosera decisión de la Comisión Legislativa, creada a dedo para investigar al presidente, de convocar a su familia, es una violación de la ley, una bajeza, y nuestra es un afán cirquense. Es más, pretender que el presidente de la República vaya a declarar ante ella es una burda violación del sistema presidencialista plasmado en la Constitución, que crea un nefasto precedente que el presidente no debe convalidar en guarda del régimen democrático que debe defender.
La Comisión Pandora juzga sin investigar. Roberto Aguilar, El Expreso. Primer día de comparecencias en la comisión parlamentaria que investiga el caso Pandora. Las 3 legisladoras correístas que la integran y llevan la voz cantante apuntan al Código Penal, ahí donde más duele: perjurio, testaferrismo, evasión fiscal. Tratan de conducir el interrogatorio para que sean los comparecientes, no ellas, quienes suelten semejantes acusaciones. Lo hacen sin disimular. ¿Cometió perjurio el presidente?, pregunta Paola Cabezas. ¿Es este un caso de testaferrismo? Al final de la jornada, una periodista del periódico argentino Página 12, peronista, prochavista y fan de Rafael Correa, les deja caer un regalito. Peculado bancario, dice con la solvencia de quien nada arriesga y nada expone por encontrarse tan lejos. Genial, peculado con su propia plata. Un poco de seriedad, pide Virgilio Saquicela. Muy equilibrado panel de expositores para este día dedicado a los especialistas en paraísos fiscales y temas tributarios. Asisten Carlos Pontón, profesor de Derecho Tributario en la más correísta de las universidades quiteñas, la Católica. Alfonso Zambrano Pasquel, constitucionalista y abogado de Rafael Correa en el caso Sobornos. Vilma Salgado, exgerente de la antigua Agencia de Garantía de Depósitos y famosa por su aversión a los banqueros. Curiosamente, es Zambrano Pasquel el único que habla sobre aquello que los correístas no quieren oír. De los 13 años de declaraciones de impuestos juramentadas de Guillermo Lasso ante el Servicio de Rentas Internas, sin una sola señal de alerta. Si Carlos Pontón asegura que toda offshore sirve para evadir impuestos, Zambrano matiza: depende de dónde se originen su capital y sus bienes. En cuanto a Vilma Salgado, ha sido llevada ahí para contar el triste papel que desempeñaron las offshores durante la crisis bancaria de 1999. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el presidente? Nadie lo dijo. También se encuentra presente Rodrigo Cordero, profesor de la Universidad de la SUAY, pero no puede hablar porque las correístas lo boicotean. Cordero es un abogado dedicado a la apertura de compañías offshore, cosa que, según Victoria de Sintonio, Paola Cabezas y Fernanda Astudillo, lo descalifica. Cuando comienza su exposición, ellas se ponen de pie y abandonan la sala, dejando a la comisión sin quórum. Una lástima, podrían aprender mucho de él. Tan perdidos están los miembros de la comisión en el laberinto de las finanzas internacionales, porque al fin y al cabo se trata de la Comisión de Derechos Constitucionales y este tema de investigación no tiene nada que ver con ellos, que a nadie le extraña la pregunta de Fernanda Astudillo y se atreve a planteársela a Zambrano Pasquel. Doctor, ¿cómo debe proceder la comisión? En otras palabras, ¿qué diantres hacemos? Lo primero, responde el jurista, feliz de que se lo consulten, es establecer cómo se formó el fideicomiso, qué bienes se aportaron para su formación, dónde estaban esos bienes, cómo se administra y quién se beneficia. Media hora después se niegan a escuchar a la única persona de toda su lista de comparecientes que pudo haberles ayudado a responder precisamente esas preguntas. Ahora les toca preguntárselo al propio Guillermo Lasso. La sesión de la tarde es para escuchar a periodistas investigadores de paraísos fiscales, pero se excusan los más importantes. Los integrantes del equipo del diario El Universo, que formó parte del consorcio internacional de periodistas que desarrolló la investigación de Pandora Papers. La única que asiste, conectada vía Zoom desde Buenos Aires, fue Cintia García, de Página 12. Incapaz de proveer un solo dato actualizado sobre la materia, se limita a exponer el contenido de un reportaje publicado en marzo de 2017 durante la segunda candidatura de Guillermo Lasso. Con esa base, acusa al presidente de haber cometido peculado bancario con su propia plata. Lo llama buitre interno y supone que las offshores que tenía en el 2017 las sigue teniendo hoy. A eso llama conclusión periodística. Así, con la Comisión Pandora de la Asamblea Nacional, se niegan a escuchar a un especialista por puro prurito ideológico,
pero dedican la tarde a comentar una publicación de prensa de hace 4 años. En esta hoja de ruta emprendida por la comisión, resulta clave el gol de media cancha que marcó la correísta Paola Cabezas el primer día, cuando sugirió no poner un límite a las fechas de la investigación y su amigo, el presidente Fernando Cabascango, le dio gusto sin someterlo a debate. El mandato del Pleno era investigar la conducta financiera de Guillermo Lasso a partir del 17 de diciembre de 2017, cuando se prohibió, mediante consulta popular, que los funcionarios tuvieran dineros depositados en paraísos fiscales. Gracias a la intervención de Cabezas, ese mandato se modificó. Fecha abierta antes de la consulta popular, dice el documento aprobado, sin ser leído, por la comisión la semana pasada. Así que ahora andan hurgando hasta en la crisis bancaria. Aquí no se está investigando la relación de Guillermo Lasso con los Pandora Papers. Se está construyendo un caso ideológico sobre el pasado del banquero. Roberto Aguilar, El Expreso. Muerte cruzada por César Ulloa de la Hora. No se puede dialogar con los puños cerrados. La diplomacia del micrófono exacerba los ánimos y desdibuja de manera acelerada a los contrincantes. Cualquier tipo de acusación entre las partes en controversia influye directamente en las condiciones que conducen a un acuerdo. En este escenario político hay que agotar las fórmulas intermedias, pues solo así se descarta el juego perverso que apuesta al todo o nada. En este marco de referencia, el presidente ha dicho que enviaría a la Asamblea la ley creando oportunidades en 3 cuerpos. Con esta decisión arrincona al legislativo, pues ya no habrá pretextos de impedir la deliberación con las consiguientes consecuencias: aprobación, modificación o rechazo. Este escenario coloca a los actores en una escena con roles bien definidos. El presidente hace lo suyo y la Asamblea debería hacer lo propio. Sin embargo, el desenlace que tenga el tratamiento de cada cuerpo legal puede ser distinto. Cada resultado abrirá un contexto político que puede ir desde la estabilidad en el mejor de los casos, pasando por el tira y afloja, hasta la negociación de todo. Si se llegaran a cumplir los primeros escenarios, el gobierno tendría oxígeno, pero en el último, la alternativa es la muerte cruzada con el Ejecutivo como proponente. La muerte cruzada permite que el presidente disuelva la Asamblea por decreto, convoque inmediatamente a elecciones y que mientras ello ocurre pueda gobernar por decretos, leyes que tienen que gozar de la aprobación de la Corte Constitucional. Aparentemente, este recurso le permitiría un margen de maniobra importante al Ejecutivo por unos meses. Sin embargo, desde el mismo día en que se convoca a elecciones, entramos a un proceso electoral que no garantiza que Lasso sea electo una vez más, ni tampoco los asambleístas. Parece que algunos excandidatos comienzan a calentar motores, pero todo puede suceder. En Ecuador la política cambia de semana a semana y hasta que no se anuncie la muerte cruzada, todo puede pasar. Por César Ulloa de la Hora. ¿Por qué SAP produce erisipela a Correa? Martín Pallares, 4 pelagatos. A los periodistas que cubrían la agenda de Rafael Correa durante sus primeros años de gobierno, siempre les llamó la atención un personaje que aparecía junto a él. No había fotografía en la que no estuviera, sobre todo cuando se trataba de encuentros con Hugo Chávez. Un hombre bastante calvo, bajo de estatura y a menudo inexpresivo, salvo cuando estaba cerca de Chávez. En octubre del 2008 se supo que se llamaba Jaime Sánchez Llanes. Ocurrió cuando persiguió y detuvo a un simpatizante de Álvaro Noboa que colocó un sticker en el vehículo donde iba Correa. Las dudas y suspicacias crecieron cuando Diario El Universo reveló que había viajado fuera del país en más de 10 ocasiones utilizando 5 pasaportes. Luego de esas publicaciones, el personaje de Marras empezó a defenderse y habló. A Diario Hoy advirtió que le hacía responsable por lo que podría pasar a su familia por sus artículos
y a Teleamazonas aseguró que no tenían ningún papel en la seguridad de Correa, sino que lo asesoraba en temas internacionales. Ante tanta exposición, Sánchez cambió de función. Se fue a trabajar en el Ministerio del Interior, al Banco de la Vivienda como asesor del gerente y, por último, a la Secretaría de Comunicación. Finalmente, desapareció del mapa. Entre los periodistas circuló la versión durante la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010 que Jaime Sánchez puso en contacto a Correa con Chávez, quien le convenció de que monte el relato del golpe de Estado y organice un rescate con los militares para dar un barniz épico a ese momento. Ya para entonces, muchos de los periodistas sabían que en el círculo presidencial lo llamaban el Chamo. Ninguno de esos periodistas pudo haber imaginado en aquel entonces que ese enigmático personaje cobraría una especial relevancia más de 10 años después, cuando estalló a nivel mundial la noticia de la detención en Cabo Verde y luego su deportación a Estados Unidos de Alex Saab, un empresario de origen colombiano que trabajó para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro lavando dinero en varios países, entre esos Ecuador, con falsas exportaciones de materiales de construcción. Sánchez, en realidad, representa la exposición que tiene el expresidente Rafael Correa en el caso Saab y que explica que hoy, en la Comisión de Fiscalización, los únicos 2 votos en contra de una moción de Ana Belén Cordero de Creo para que se investiguen las relaciones del empresario preso con el Ecuador hayan sido precisamente de los asambleístas correístas Roberto Cuero y Gabriela Molina. Cuero incluso razonó su voto y dijo que la comisión no debía investigar el tema porque Saab ya fue sobreseído por la justicia ecuatoriana y no tenía ninguna relevancia para el Ecuador. ¿Cuáles son, en realidad, las posibles consecuencias para Rafael Correa de un juicio a Saab en los Estados Unidos? Hay por lo menos 2. Una de ellas es, como se ha visto, la presencia de Jaime Sánchez, hermano de uno de los socios de Saab, quien fue el nexo del gobierno venezolano con Correa. Como todas las empresas de ese país que hacían compras en Ecuador utilizando el sucre eran públicas, es evidente que necesitaban la aprobación de los más altos funcionarios del Estado venezolano para hacerlo. Fue tan agresivo el plan que en apenas 3 meses el Ecuador pasó a ser el segundo exportador de materiales de construcción a Venezuela luego de los Estados Unidos. Es decir, es altamente probable que haya habido una coordinación al más alto nivel para concretar las falsas exportaciones. El otro motivo por el cual Correa no debe estar muy cómodo con Saab declarando en Florida es que la acusación que hace la Fiscalía de ese estado podría probarse con lo que ocurrió en Ecuador y esto podría llevar a que la Fiscalía ecuatoriana reabra el caso. Esto a pesar de que en la acusación en Estados Unidos no aparece el capítulo de Saab en Ecuador. En realidad, el negocio de Flocoms fue uno de los más grandes para Saab, al menos $156 millones, y ejemplifica a la perfección el esquema que el empresario usó luego en Colombia y también en Irán. Si Saab finalmente decide acogerse al mecanismo de colaboración eficaz para reducir la pena de 20 años que podría recibir, tendría que relatar en toda su extensión su esquema delictivo, y ahí entra el marco institucional y político, así como sus conexiones personales que le permitieron afincar a una de sus empresas en Ecuador. En las indagaciones eventualmente se podría tomar en cuenta que si no hubiera sido por el sistema de compensación monetario llamado Sucre que montó el gobierno de Correa, el negocio de Saab no hubiera funcionado. Este mecanismo operaba así. El dinero sucio que recibía en Venezuela se convertía en bolívares en el mercado negro y estos eran depositados en el mercado central de Venezuela. Luego, ese banco convertía ese dinero en sucres que eran transferidos sin supervisión al Banco Central del Ecuador.
El Banco Central Ecuatoriano transformaba en sucres en dólares y los depositaba en una empresa supuestamente exportadora de SAP, Flocoms. La empresa exportadora supuestamente enviaba contenedores de materiales de construcción a Venezuela, pero en realidad iban vacíos. Flocoms distribuía finalmente las ganancias entre los funcionarios y las empresas involucradas en la operación con depósitos en bancos de los Estados Unidos, desde donde se transfería el dinero a paraísos fiscales como Panamá, Suiza, las Islas Seychelles o Andorra. Según Fernando Villavicencio, en Ecuador están las pruebas para sentenciar a SAP y según él, las investigaciones apuntan a ex funcionarios del gobierno de Correa que montaron el sistema de Sucre y al final también a la fiscal de entonces, Galo Chiriboga, por no haber llevado hasta el final las investigaciones sobre este caso. Hay además una lista de 11 ecuatorianos que recibieron dinero de SAP, entre los que aseguró Villavicencio está el abogado Jorge Zavala Egas, que cobró 3.8 millones de dólares por su defensa, y el empresario Nesip Deme, amigo personal de Correa y fabricante de cables eléctricos, que supuestamente viajaron a Venezuela, pero que en realidad no lo hicieron. Según el periodista colombiano Germán Reyes, el propio Saab, es un alegato que presentó ante la Fiscalía en la Florida, dijo que el juzgamiento en su contra no procede, porque ya fuese sobreseído por la justicia ecuatoriana. Entonces, no es descabellado pensar, en ese caso, que los acusadores de Saab en la Florida indaguen lo que ocurrió en el Ecuador y se interesen en los vínculos en este tema entre el alto gobierno ecuatoriano y también el gobierno venezolano. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Vergüenza de asambleístas, por Miguel Rivadeneira de El Comercio. Con esos dirigentes políticos de oposición y esa mayoría de asambleístas, salvo excepciones, resulta difícil atender los acuciantes problemas que sufre la mayoría de ecuatorianos. En lugar de contribuir a la búsqueda de soluciones, están dedicados a buscar el fracaso del gobierno, aunque eso será del país y afectará a los que más necesitan. Con sus acciones desafiantes han quedado al descubierto, luego de sus fracasos electorales y frustraciones políticas, como fuera el fallido pacto vergonzoso para dirigir la Asamblea. Hoy intentan imponerle y someterle al Ejecutivo sin importarles la nación. La sesión en la que se destituyera a la segunda vicepresidenta de la Asamblea fue una demostración de algo que debiera avergonzarles por las mutuas acusaciones entre legisladores salpicados de otras irregularidades, incluida su presidenta, hasta establecer cuáles son peores. Si bien un sistema democrático funciona con una necesaria oposición, con pesos y contrapesos, en la legislatura se han juntado al menos 3 sectores que hacen la mayoría y que intentan bloquear las iniciativas del Ejecutivo, aunque luego por cálculo político quieren suavizar la posición hablando de diálogo para ganar tiempo, mientras avanza el proceso de investigación de los Pandora Papers y que tiene como objetivo al presidente. El bloque mayoritario, luego de perder las elecciones, sueña con el retorno al poder para volverle a meter mano en la justicia y revisar las sentencias condenatorias por corrupción comprobada en contra de sus líderes y llevarle al país hacia el camino desastroso de Venezuela. A ello se suma el segundo bloque, que se salió inicialmente con el sector oficialista hasta captar las principales dignidades y luego se pasó a la oposición en busca de un estallido que propicia el principal dirigente indígena que intenta imponer sus designios extremistas y violentos por sobre la racionalidad. Se han unido a pesar de que los primeros, cuando gobernaron, les persiguieron, agredieron y enjuiciaron. En política no hay dignidad. El tercer bloque, que sobrevive con su líder frustrado por no llegar al poder, desde las sombras presiona, victimiza el fracaso del régimen e intenta imponer sus políticas populistas y demagógicas sin contribuir a la búsqueda de soluciones. No se dan cuenta que están bloqueando no solo las propuestas del gobierno, sino las aspiraciones y angustias
familias de cerca de 6 millones que no tienen pleno empleo. Son indiferentes frente al drama de la desnutrición crónica infantil y la pobreza que han crecido aún más con la pandemia. Debatan y propongan, pero no obstaculicen. Con la política criolla no hay que ser ingenuos ni caer en los engaños. El Ecuador debe estar consciente y atento frente a los intentos de desestabilización de esta clase de políticos que le tiene secuestrado al país. Por Miguel Rivadeneira de El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.